Bueno, yo quería de alguna manera entonces contar un poco la historia de lo que ha sido Rama en el Uruguay. Por allá por el año 1985, a finales del año 1985, yo saco un premio que me permite comprarme una casa. Esa casa está frente al mar, o frente al río de la Plata. O sea que a 50 metros tengo el agua. Era un poco el sueño de la vida de toda persona. Tenía 51 años. Y comenzaron a pasar cosas increíbles de personas que nos venían a visitar. Era una vida muy agradable porque era lo que habíamos deseado poder hacer toda la vida y lo pudimos hacer. Por allá por marzo de 1986, el día 19, en mi casa, frente a la Rambla, había una reunión sobre el contacto extraterrestre. Yo lo que les puedo decir que en ese momento, para mí el contacto extraterrestre me parecía muy difícil. Por supuesto que no podía dejar de pensar de que solamente íbamos a tener vida nosotros en este planeta, pero que hubiera un contacto extraterrestre me parecía muy difícil. Entonces, en la reunión que había en mi casa en ese momento, que eran como de 20 personas que habían venido a casa para hablar sobre el tema, yo me fui para afuera de casa porque el tema realmente me pegaba mal. Sentía que no era para mí. Y me voy para afuera y me encuentro afuera con mi nuera, que nos había dado hacía 5 días el primer nieto. Y le digo a mi nuera, también ya les digo bailarina, que esto tendría que terminarse, este tema nos va a complicar la vida. En ese momento que yo estoy diciendo eso, que le digo que me parece que todo esto es un circo, que todos son unos payasos. Por el mar, frente a la playa, frente a nosotros viene una luz que cada vez venía más grande y con una enorme rapidez y se para frente a nosotros, qué sé yo, a unos 50 metros y me pega como un flechazo en la frente una luz roja. Yo siento una emoción muy grande y lo que más siento es vergüenza. Siento una enorme vergüenza de mí mismo y le digo a mi nuera, date vuelta y mirá lo que hay allí. Una enorme luz que cambiaba de formas, que cambiaba de colores. Y le digo, fíjate si los payasos están allá adentro o estamos acá afuera. Realmente aquello fue una impresión brutal. Yo llamo a los que están adentro. Justo al darme vuelta también estaba mi suegra, que también estaba en contra de este tema. O sea que los que estábamos en contra del tema del contacto extraterrestre, tuvimos esa fenomenal experiencia, digamos, de primera mano y ahí a pocos metros. Entonces llamo a los que estaban adentro y salen todos, y aquello es una gran algarabía, había como 20 personas dentro de casa. Todo el mundo levantaba las manos hacia adelante, con las palmas hacia adelante, y bueno, aquello fue maravillosa. Y esa enorme luz se achica y se aleja y desaparece en el aire, ¿no? Bueno, y ahí nos quedamos conversando, qué sé yo, y todo el mundo se va. Y quedamos en mi casa, mi señora, mi hijo Edgardo y yo. Todos los demás se fueron, que eran los que vivíamos en la casa. Cuando voy a la mesa, veo que hay una cosa escrita por uno de los que estaba allí, que decía, continúa con tu trabajo, que te apoyaremos visualmente. O sea, estaba respondiendo lo que me había pasado. Y de ahí para adelante yo me dije, yo tengo que cambiar mi vida. Por eso sentí un enorme, algo muy intenso internamente, donde finalizó mis 51 años y comenzó mi primer año de contacto con Rama, ¿no? Y bueno, en realidad, este, de ahí para adelante tuvimos varias experiencias, pero no era Rama, o sea, la experiencia era
de un contacto de un guía que se llamaba Axus, y ese guía a mí me decía Ixus. Él se llamaba Axus y a mí me decía Ixus. Y yo me creí que me hablaba él, que me hablaba Axus. Resulta que me estaba diciendo mi nombre, cosa que yo no sabía que existía un nombre cósmico. Me vine a enterar a los 2 meses por un libro que nos llega también como casualmente desde Perú, el primer libro Rama, por una de las personas que estaba de alguna manera en contacto con Sisto y que le había contado de la experiencia nuestra. Y Sisto nos manda, porque a mí en esos 2 meses me dice que encuentre a los Ramas del Uruguay. A todos los demás que estaban en esa reunión, que después nos seguimos reuniendo, porque ellos pensaban que nosotros éramos una familia de elegidos, que elegidos no teníamos nada, por favor. Éramos personas totalmente comunes y seguimos siendo, también. Gracias a Dios, gracias a haber entendido la vida, que somos absolutamente comunes, que lo que nos pasa a nosotros le pasa a cualquiera. Bueno, y en aquel momento yo empiezo a preguntar a cada uno que conocía si era Rama. Todo el mundo se reía y me decía que bueno, que Rama se había terminado, que Rama había sido para 2 años en Perú y nada más. Y al recibir ese libro de Sisto, nos damos cuenta que todo el mundo estaba equivocado. Y ahí donde recién nosotros empezamos a saber cómo eran los trabajos Rama. Nunca habíamos meditado en la vida, nunca habíamos mantralizado. Es más, la primera vez que se hace una mantralización, a mí me da mucha vergüenza. Me parece que estamos haciendo algo que no es correcto. Bueno, todas esas cosas nos van pasando, vamos conociendo diferentes familias. Yo empiezo a tener sueños de noche, más que sueño, yo sabía que me tenía que acostar a las 10 de la noche porque a las 4 de la mañana iba a tener clases. Y así era. A las 4 de la mañana, a través de soñar de noche, yo tenía clases con 3 seres que me mostraban símbolos, que me pasaban hoja por hoja, mostrándome símbolos todas las noches durante prácticamente 4 meses. Nunca pude entender un solo símbolo, pero me dijeron que eso me iba a servir para que yo supiera contestar cuando me hicieran preguntas. La verdad que de ahí para adelante, en esos primeros 2 meses, prácticamente nosotros en 4 meses teníamos alrededor de 30 grupos todas las noches, visitando 2 grupos por noche, entre 10 y 12 personas. La verdad que yo no sé de dónde salían. El asunto es que nos invitaban a diferentes lugares con mi señora Salomé y yo, y íbamos a esos lugares. Y yo me daba cuenta que todo lo que hablaba lo respondía. Y la verdad que yo no sabía si estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad. Pero salía de adentro mío una respuesta que yo las escuchaba como si fuera 2 personas, como si hubiera otra persona dentro mío que estuviera contestando lo que me preguntaban y a su vez yo iba aprendiendo de lo que yo estaba hablando. Y hacía resúmenes inclusive para entender lo que yo estaba hablando, hacía resúmenes para contarle a la persona, pero realmente me estaba contando a mí mismo lo que estaba pasando. Era como una dualidad que me acostumbré a vivirla, y así viví durante 4 años. Conocimos a Sisto en ese año 1986, vino al Uruguay. Allí yo, como tenía un estudio de grabaciones, ese era mi métier en ese momento, tenía 3 estudios de grabaciones, uno de música y 2 de
de palabras, o sea, de sonidos, de hacer publicidad, de hacer doblajes de películas. Y bueno, y ahí vamos cuando estuvo Sisto, todas las noches a grabar, todas las cosas que Sisto nos quiso dejar, todas las meditaciones, y así a través de las grabaciones de los casetes, yo hacía copia en mi estudio y le entregaba a cada rama un casete para que trabajaran en la casa. Y así empezamos a hacer rama nosotros sin saber una sola, pero nada, ni una sola práctica de rama. Todo era a través de los casetes que Sisto nos había dejado. Y bueno, después tuvimos también el enorme placer de viajar a Perú en el segundo Congreso Rama en enero de 1987, donde ahí recibimos los cristales. Tuve la oportunidad de conversar con Oxal, con Sampiac, mano a mano, pedirle permiso para yo abrir los ojos y ver todo lo que pasaba, porque yo tenía que contar en mi país, cuando regresara de Perú, cómo era la misión, qué era lo que teníamos que hacer. Y bueno, yo le digo, en enero nosotros retornamos para Uruguay después de todas esas experiencias. Bueno, después de eso comenzamos con las prácticas Rama. Ya te digo, hicimos toda una organización fenomenal de esas prácticas que eran 24 prácticas y que además era un cuadernito muy pequeño. Teníamos la posibilidad de alguna manera de ampliarlas, ¿no? Tuvimos 24 prácticas que eran más de 400 hojas. Aquello fue fenomenal. Los guías, una de las cosas que tomamos como principio, los grupos trabajaban con los mensajes que se recibían en cada grupo. O sea, los mensajes eran recibidos y eran trabajados por los grupos, los cuales se aceptaban si eran realmente mensajes o eran mentalismos. Fue una experiencia enorme durante varios años donde todos nos decíamos verdades, aunque a veces inventábamos. Pero esa invención sabíamos que nosotros también éramos creadores y de alguna manera todo eso nos servía para darnos cuenta cuál era la verdad y cuál era la no verdad. Y así aprendimos durante muchísimos años, hasta ahora, donde existe en el país una enorme cantidad de grupos y de personas ramas y de gente que ha sido preparándose mucho más que nosotros. Yo he estado mirando, voy a los grupos, comento mis cosas, cuento mis experiencias y no he dejado de vivir, hermanos. Durante 34 años he seguido viviendo el contacto, pero el contacto conmigo mismo, no hacia afuera, sino hacia adentro, teniendo la felicidad de tener una hermosa familia llena de amor, llena de agradecimiento de lo que se recibe, de lo que hemos podido crear y de lo que la creación nos ha permitido vivir. Así que esto es parte de esta historia nuestra, uruguaya, de esta vida fenomenal, y agradeciendo cada vez que me acuesto que me hayan permitido vivir un día más y agradeciendo cada vez que me levanto el día que me están ofreciendo. Bueno, hasta ahí llego. Ahora todo de ustedes. Henry, muchas gracias por lo que tú nos estás transmitiendo. Mira, mira, Henry, lo que estás diciendo tú es tan importante para cada uno. Lo es y lo va a ser siempre.
porque estamos, fíjate, por ejemplo, en el caso de quien te está hablando, me estoy poniendo en el caso de ustedes, qué maravilloso todo fue. ¿Cómo se comenzó a gestar todo, Henry? Lo fantástico de todo esto es que nos enseñaron a encontrar nuestra real ser, que en parte, que lo importante es lo que vos haces todos los días. Lo importante no es que vos tengas un nombre cósmico, que tengas los cristales, que recibas lo que tengas que recibir, porque eso es parte de tu proceso. Pero si vos no entendés la vida, que es día a día, minuto a minuto, que esa es tu función, que ese es el ejemplo que tenés que dar primero en tu familia, respetando que no piensen igual que vos y que no sientan igual que vos. Al contrario, agradeciendo a la vida la oportunidad que te dan ellos para que vos seas más amplio. Y eso es lo que más importa en la vida. No es lo que recibís de arriba, sino lo que vos podés dar de acá abajo. Eso es lo más importante. Y son 86 años que agradezco de poder vivir diariamente dando todo lo que puedo, sin fijarte y sin fijarme lo que me dan. Sí, Henry, lo que estás diciéndonos tú es reafirma, confirma todo el trabajo que estamos haciendo, porque fíjate tú cuando comenzaste así de esa forma, mira el árbol tan frondoso que tiene Rama Uruguay, a donde tú estás constituyéndote en un tronco de lo que verdaderamente ha podido salir muchas ramas y qué ramas tan importantes que en este momento están dando sus frutos. Ahora es el momento en que están dando los frutos de lo que tú sembraste. Henry, tú lo sembraste. Permíteme decirte con el abuelo Miguel Romaniz, por favor háblanos del abuelo, porque él también está tan cercano a nosotros. Como no, mi suegro era, siempre fue un tipo de una gran bondad y de una gran ternura. Tenía la música, tú sabes que él había nacido en el departamento de Durazno y había estudiado allí la violín y llegó a ser el primer viola del Teatro Colón de Buenos Aires. Se presentó con muy poca confianza a un concurso internacional que habían 70 músicos de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Italia, y el concurso lo ganó este uruguayo de la ciudad de Durazno, pero lo ganó así, por un puntaje enorme. Y ese hombre tan humilde llegó a ser el primer viola del Teatro Colón y se jubiló a los 70 años. Cuando regresa a Uruguay, es cuando pensamos toda la familia a tener estas experiencias, porque él es el único que cree realmente en el contacto extraterrestre. Todo comienza justamente por la cercanía que él, junto con mi hijo mayor y junto con su hijo, ellos tienen, nosotros tenemos nuestro primer hijo y mis suegros, 4 meses después tienen también su último hijo. O sea que mi hijo, el sobrino es mayor que el tío. Entonces llegamos a convivir con esa pareja maravillosa que eran mis suegros, ya te digo, lleno de ternura. Y cuando tenemos esta experiencia, el que comienza a recibir todos los días es mi suegro y mi hijo menor. Y con esos mensajes, por eso te digo, con esos mensajes que no eran de rama, eran mensajes que nos decían qué hacer, cómo poder seguir el contacto, cómo cambiar el sistema de comida.
cómo tener de alguna manera la respuesta. O sea, empezamos a aprender, ya te digo, a tener el contacto a través de los mensajes de mi suegro, del abuelo Miguel, que los recibía todos los días de mañana a las 9 de la mañana. Y a través de ese mensaje, nosotros hacíamos las reuniones, comenzamos con todos los grupos a estudiar los mensajes. Y era fantástico porque 20, 30, 40, 60, 70, 200 personas veían el mensaje y cada uno lo veía de manera distinta. Era un enriquecimiento tan grande, por eso que íbamos escribiendo a través de lo que entendíamos de los mensajes, que era lo que nos querían decir. Por eso que teníamos realmente las prácticas se transformaron en cientos de hojas, pero a través de los mensajes que nos decían cómo hacer prácticas. Y después vienen justo las prácticas de rama, que las traigo yo un año después. Esto pasó en todo el año 86 y las prácticas rama yo las traje en enero del 87. Y nosotros ya teníamos todos los contactos hechos gracias a los mensajes del abuelo. A través de estos mensajes, este, todos aprendimos y cuando llegó, digamos, el sistema Rama, nosotros ya teníamos una conexión fantástica y de forma distinta. Y esto o sea, Rama nos dio la posibilidad de preparar a gente mucho más rápidamente. Ya con los mensajes fantásticos de, de los recibidos del abuelo, de los grupos del abuelo y de los grupos nuestros. Por eso te digo, los grupos del abuelo que fueron, viste, con Hugo Piris, o sea, con toda esa gente maravillosa que ahora tienen una fantástica preparación. Bueno, y todo con Rafael Ulloa, aunque está un poco separado, pero él sigue haciendo su forma de rama. O sea, somos un país donde hemos logrado que cada uno ha entendido rama a su manera y la hace a su manera, y todos la respetamos. Pero hemos logrado una enorme cantidad de grupos rama haciendo rama, pero respetando lo que cada uno dice de rama, vive de rama, y bueno, y comparte lo de rama. Y eso lo aprendimos del abuelo y la abuela, que fue fenomenal todos esos mensajes. Porque yo lo único que recibía era alguna palabrita que me decían cosas que yo hiciera y yo las hacía y eso me daba yo me daba cuenta que me daba la oportunidad de lo que estudiaba de noche, los símbolos, me daba la oportunidad de contestar cosas que yo no sabía. Y ya les digo, en realidad no sabía si estaba mintiendo, si lo estaba inventando o si estaba aprendiendo de lo que yo mismo decía. Vivían dos personas adentro mío. Era lo más cómodo, no era un problema. Como buen intérprete de música, interpretaba lo que salía de mi intuición, de mi corazón, dejaba fluir. Que la música fue una de las cosas que me enseñó estudiar, aprender cosas, pero después largar, liberar, dejar fluir. Henry, te quería decir lo siguiente, fíjate, voy a marcar el año 88, o sea, 1988, donde se desarrolla el encuentro en el desierto de Chilca. En el desierto de Chilca hubo un encuentro donde participaron de muchos países. Entonces, este encuentro tiene, digamos, una connotación muy, muy grande, muy maravillosa, porque se formaron 8 personas de diferentes países que se fueron a hacer, digamos, su meditación. Entonces, a ese grupo, por ejemplo, de 8 personas, yo los vi que se fueron. Y a otro grupo que encontré en el centro de la estrella. Eran 2 grupos que estaban haciendo sus trabajos en diferentes lugares. Pero grande fue la sorpresa nuestra que al día siguiente
ambos grupos estaban testificando, ambos grupos estaban diciendo de lo lindo que fue la experiencia, donde fíjate, las caneplas iban y repasaban, o sea, iban y venían como una escaneada, como escaneando. Se pasaron un aproximado de 3 horas con todas las personas que estuvieron ahí. Y entonces cuenta el primer grupo de 8 que estaban al frente. Cuando ellos se dan cuenta de que las caneplas están haciendo todo un trabajo, ellos dijeron, vámonos allá, allá es la experiencia. Entonces, algo los puso quietos, porque ellos no pudieron pasar. Parecía, digamos, una malla que no se, era invisible, y ellos se quedaron totalmente todo el tiempo de la experiencia, los 8 hermanos. Y el grupo de 5 que se encontraba en la estrella, cuando nos dimos cuenta eran 5 uruguayos. Sí, es verdad. Estaba el abuelo. Sí, y el abuelo. O sea, ahí es cuando, por ejemplo, nosotros comenzamos, por lo menos en el caso mío, de conocerlo mucho más de cerca al abuelo. Pero muchos de los hermanos nos decían de que no, los uruguayos vienen al Perú y no se pierden ningún encuentro, ninguna actividad de rama. Ellos están siempre presentes. Entonces comenzamos a acercarnos y el abuelo tuvo, digamos, toda una relación grande con todos nosotros de Rama Perú. Y por eso es que yo te preguntaba del abuelo. Henry, ustedes, ¿cómo habrían, digamos, hecho toda esta relación? Porque la base que ustedes conformaron, lo hicieron, es tan sólida y se Sí, lo puede que pasa, un fíjate momento. vos que la solidez viene del abuelo, de lo que recibió el abuelo. ¿Por qué? Porque lo que recibió el abuelo, nosotros lo teníamos que comprobar todas las noches frente a mi casa, que pasara una nave para ver si lo que recibía era verdad. Y pasaban. Era tan real todo. El abuelo, por eso te digo que nos transformamos todos de una manera donde el contacto era diario, pero era diario gracias a lo que el abuelo recibía y lo que recibía mi hijo menor. Mi hijo menor trabajaba con los muchachos jóvenes del balneario de Sangrilá y de los compañeros del liceo, y con mi suegro trabajábamos con esos grupos que se iban agregando, pero siempre con mi suegro. Junto a mi suegro estaba Aníbal Rodríguez, no sé si ustedes recuerdan. Claro, claro, claro que sí. Estaba Aníbal, estaba Rafael Ulloa, Claro. estaba, bueno, eran 5, era una señora que era arquitecta también, que no recuerdo el nombre, y, y bueno, ellos fueron los que trajeron al Uruguay esa experiencia que tú decís, que además cada uno la vivió distinta. Fue otro gran enriquecimiento, este, porque eso nos dio casi también una especie como de separación en 5 partes rama en el Uruguay. Y aunque parezca mentira, esa separación nos dio una gran riqueza. ¿Y sabés por qué? Porque tanto como el abuelo como yo admitimos que los demás pensaran distinto. Por eso que aprendimos de la adversidad, aprendimos, ya te digo, de esa parte que creíamos que era un invento nuestro, pero era algo que nos estaban dando desde arriba. Y cuando habían dudas, preguntábamos y venía y pasaba una nave por arriba de casa. Era brutal la respuesta porque eran constantes, porque las dudas eran constantes. Y ya te digo, pasamos un año de contactos continuos, constantes, de tener los guías alrededor nuestro.
de estar bajo las lluvias, 20 personas, lloviendo a cántaros y no mojarnos, porque los guías nos tapaban. De experiencias así increíbles. De niños, los niños que iban con nosotros, que los guías se sentaban al lado de los niños. O sea, eran experiencias tan vívidas, tan reales, que todo lo que nosotros podíamos decir o hacer, que podíamos decir y pensar, ¿será verdad esto que estoy haciendo? Era realmente una continuidad del acercamiento de los guías que nos permitía creer en nosotros. ¿Me explico? Porque Sí, la cultura que uno tiene te hace desconfiar de todo. Y esta cultura era amar a todos, admitir de todos y darles cariño, aun que estuvieran en contra. Y eso lo entendimos de entrada con el abuelo, y fue lo que hicimos. Y eso lo entendimos de entrada con mi hijo menor, con Edgardo, que era el que recibía mucho más cantidades que nosotros. Y trabajaba con toda la juventud del barrio, con toda la juventud del liceo. Era increíble. Y así fueron, ya te digo, 4 años, desde el año 86 hasta el 90, de una cantidad enorme de gente, miles de personas, miles de personas. Y bueno, y así siguió después, ¿no? Después cuando Sisto renuncia a ser un poco el representante mundial, que todos creemos que existe, que se terminaba Rama, en el año 90 nosotros recibimos un golpe muy fuerte acá en el Uruguay, porque entendimos que Sisto nos decía que se terminaba Rama. Entendimos mal. Y estuvimos cerca de 1 año y pico separados, todos los Ramas. Hasta que empezamos de a poco a empezar a tener esas sensaciones nuevamente de tener algo interno, de poder hablar conmigo mismo. Así empezamos varios, no era yo solo, hasta que empezamos a formar los grupos. Y bueno, y justo Sisto nos manda a decir que viene a Buenos Aires y que puede venir a Uruguay. Y ahí justamente viene Sisto. Nosotros le preparamos en un cine de 3.200 butacas. Tuvimos que hacer 2 charlas de Sisto, 2 días, porque esas casi 8.000 personas que lo vieron, otras 8.000 personas quedaron afuera. ¿Ustedes no se imaginan después de eso? Porque siempre que venía Sisto el problema era cómo atendías después los grupos que se formaban. La venida de Sisto del Uruguay nos traía de repente 30, 40 grupos más por día. Entonces la venida de Sisto, esas miles de personas, tuvimos que atenderlas, pero ya estábamos mucho más preparados. Por eso quisimos de Uruguay un lugar en todos los 19 departamentos de gente que hay en todo el país. Hay en todo el país. No hay ningún lugar del país que no haya un grupo Rama. sí, pues Henry, eso es lo más importante, eso es lo más trascendente. Mira, Henry, cuando se habla, digamos, del término de Rama, tú sabes de que aquí en el Perú nosotros teníamos una clara situación. Se terminaban las estructuras, más no, digamos, lo que es Rama. Y Rama continuó. Por ejemplo, quien te habla es de las personas que nunca se salió de Rama. Siempre estuve en Rama, pero trabajando de la otra manera, no con con la institución. Eso se dejó de lado. Fue claro para nosotros. Claro. También hubo mucha gente que no entendía y, y se aferraron también a sus propias formas de pensar. Pero en el caso de ustedes, mira cómo fue toda una situación realmente que vertebró todo el movimiento en el Uruguay. Yo creo que, fíjate, ahora nos podemos sentir contentos por todo lo que se ha trabajado en el Uruguay, porque
Fíjate, en el 2009, Uruguay comienza digamos, a vibrar y tener y vamos a decir, una iluminación concreta. Eran los uruguayos quienes nos estaban ahí mostrando el camino. Y el encuentro mundial de Punta Colorada fue eso. Sí, ¿Qué te la parece? verdad que Uruguay tiene una independencia en cuanto a lo que puede ser, suponete, la teoría rama. Hay una independencia tan enorme, porque hay mucho conocimiento del contacto a través de las personas. ¿Entendés? O sea, no importa de dónde sos, sino lo que haces, lo que sentís y lo que admitís. Entonces, al ser más libre justamente, al no tener estructuras, es todo lo contrario. Estás mucho más ligado. Es increíble. ¿Por qué? Porque hay un respeto brutal de unos con otros. O sea, yo siempre supe, nunca me creí nada. Nunca me creí ni iniciador ni nada. Siempre aprendí junto con los demás, porque porque fue así. Henry, ¿Yo qué tenía que enseñar si yo no sabía nada? Henry, te voy a Qué decir lindo. eso que tú estás diciendo ahorita en este momento. Es lo más grande y extraordinario que está diciendo una persona. Esa persona la está diciendo para el Uruguay y está diciéndola para todo el mundo que nos está escuchando. Eso es pues rama, mi querido Henry. Eres el rama y de esa rama salieron troncos, ramas realmente extraordinarios que en este momento están participando. Aquí tengo, digamos, Hugo, Betty. a un hermano y le voy a pedir así para que él nos pueda otorgar de repente alguna pregunta o algo que él pueda, digamos, complementar. Le voy a pedir a Hugo. Hugo, ¿me estás escuchando? ¿Podrías tú intervenir, por favor, en estos momentos? Un ratito, Henry. Vamos a hacerle hablar a Hugo Pires. Claro, y además él sí conoce mucho, lo conoce más al abuelo él que yo, porque trabajó años con el abuelo. Sí, la verdad que sí, que escuchando a Henry me traía recuerdos de la cantidad de grupos que se formaron en el Uruguay. Aquí, por ejemplo, en la zona que nosotros vivimos, en Las Torres, llegaron a haber 8 grupos, me acuerdo, y un grupo de niños. Y la verdad que, como dice Henry, todo esto ha cambiado la vida de todos nosotros y la vida de un montón de personas en el Uruguay. Porque la gente miles de personas que participaron de los grupos, que pasaron por Rama, siguieron aplicando y lo positivo que aprendieron en Rama, aplicándolo en su vida, y eso contribuye a todo un cambio que se está dando en todo el mundo, ¿no? Entonces, es fantástico todo, ¿no? A mí me gustaría que Henry compartiera también, porque mientras él hablaba me acordaba de las experiencias que ellos vivieron cuando fueron a la Aurora y cuando estuvieron en la Laguna Negra. ¿Te acuerdas, Henry? Nosotros cumplíamos un año de haber recibido los cristales, era el 22 del año 1988, y nos fuimos a un lugar donde hay una laguna muy grande, con bosques muy lindos, y siempre está muy solitaria, y nos fuimos con Salomé a pasar la noche ahí y agradecer con los guías la, la, y agradecerle a los guías lo que nos había pasado. Bueno, armamos una carpa y empezó una tormenta que nos mojamos todo, la carpa se deshizo, nos tuvimos que ir al lado, adentro del auto, y, y pensamos con Salomé, bueno, se ve que no era el momento para lo que debíamos hacer. Entonces, de cualquier manera, después nos fuimos a un lugar cerca de ahí a comprar cosas para comer, qué sé yo, habíamos pensado ayunar, pero bueno, no se iba a dar.
Y bueno, ya hemos preparado cositas para comer de noche, el día 23, y, y estábamos sentados en la mesa, y Salomé me dice, este no es momento para comer. Miro para un costado y veo un ser como de 3 metros de alto, todo blanco, con los brazos abiertos, un ser que pasaba, digamos, los árboles, la altura de los árboles, y estaba mirándonos a nosotros con los brazos abiertos como para abrazarnos. En ese momento Salomé toma la silla, salimos debajo del bosque. Este ser la sigue a Salomé entre los árboles, y yo voy atrás con la silla atrás de este ser, y yo digo, si yo no entendiera nada de esto que estoy viendo es un fantasma. Si yo fuera religioso, diría, esto es un ángel. Pero como yo era rama, dije, esto es una proyección de un guía que nos vienen a buscar para realmente hacer algún trabajo juntos. Voy, salgo al claro, el guía estaba parado al lado de Salomé, Salomé sentada con los ojos cerrados en posición de meditación. Yo dejo un espacio entre este ser, esta proyección del ser y Salomé, y veo todo el bosque, eran árboles de Navidad, todo luz, era todo luz. Aquello era maravilloso. Cierro los ojos, me pongo en posición y siento que empiezo como a subir en el aire y de repente, pácate, me caigo en la silla de vuelta. Bueno, y abro los ojos y veo que el ser estaba como si fuera una pequeña luz yéndose suavemente y se perdía en la lejanía. Los árboles todos apagados, no había luz, y los mosquitos nos empezaron a comer. Era justo la hora del pique, en esos momentos, en el anochecer, cuando estás en un campamento entre árboles y arroyo, los mosquitos son grandes cantidades. Y bueno, y le digo a Salomé, ¿qué pasó? ¿Qué me iba a quedarme aquí? Y fue eso, fue la negación de Salomé de que, bueno, de tener una experiencia más con ese guía, y esa fue una de las cosas increíbles que también aprendimos de Rama. Las cosas se hacen y se aceptan y se producen si uno quiere. Si uno no las quiere, por más guía que haya allí, por más poder que haga, por más ambiente que ya estaba creado, si uno no la quiere, se niega, no pasa nada. Esa fue una buena experiencia de saber cuando te entregan algo, cuando te quieren entregar algo, de saber cómo comportarte y no negarte. Bueno, esa es una de las tantas experiencias lindas que vivimos en la Laguna Negra. Henry, gracias. Gracias por la contestación que le estás haciendo a nuestro querido Hugo y de paso enterarnos, ¿no?, de ese contacto físico. Qué bueno, qué maravilloso es saber y comprender al detalle. Le vamos a pedir a nuestra querida Betty que ella pueda intervenir también en estos momentos. Bueno, buenas noches a todos, ya nos habíamos saludado. Un placer de estar con ustedes y de escuchar a Henry, de escuchar a Hugo. Una noche realmente maravillosa y mágica, me parece. Sí, nosotros en realidad hemos aprendido mucho de todos los referentes que hemos tenido. Henry ha sido uno. Yo lamentablemente no conocí del todo al abuelo, sí lo he conocido a través de gente como Hugo, por ejemplo, que siempre nos tenía anécdotas de él,
sea que lo conocemos mucho, pero no realmente convivimos con él. Yo cuando entré a Rama ya eran los últimos años del abuelo, y él ya estaba un poco mal de enfermedad, malito, y ya no pudimos disfrutarlo como nos hubiera encantado, porque realmente sé que fue un ser muy especial, que dejó mucho, mucho, junto con Henry y su familia, para esta misión de Uruguay. De él aprendimos mucho, y hoy sí somos lo que somos, es gracias a todos ellos. Así que estamos eternamente agradecidos, claro que sí. Bueno, yo agradezco lo mismo de ustedes, porque en este caso yo estoy acá y hablando, pero gracias a ustedes. Gracias a ustedes, No, gracias a ti, Henry. no sé, que oyeron algo de la improvisación nuestra, en definitiva. Un placer, Henry, siempre. Gracias que te tenemos. Yo creo que en Rama fui un buen pianista. Interpreté bastante bien las sonatas que me enseñaron. También agradecemos mucho a toda la gente de Perú, a Sisto Paz, obviamente, a ustedes. También son los gran maestros nuestros también. Así que estamos muy agradecidos. Gente fantástica como Aníbal Rodríguez, María Carlito Angélica Carrión, ¿te acuerdas? María Angélica María Carrión. Angélica, la arquitecta, María Angélica, la verdad. Sí. Que fue otra de las que estuvo. También. Claro, que fueron los que estuvieron ahí en la reunión mundial del año 88. Exacto. Gracias, Betty. Gracias, Betty. Un placer, encantada. Muchísimas gracias. Muy agradecidos porque pudimos localizar a Henry por intermedio tuyo, con un poquito de dificultad, porque tenemos entendido que Henry ahora vive una vida más tranquila, un poquito más desconectado del sistema y todo esto, y gracias por todo lo que hiciste, Betty, para ayudarnos a alcanzarlo y tener hoy... Muy bien, igual, aunque sea igual, de alguna manera siempre se conecta. Muchas gracias. Sabes que por más que quiera vivir desconectado es imposible. Es imposible porque no hay forma de desconectarse de Rama. Cuando vos vivís ciertas experiencias, no sos otra cosa que un Rama. Es que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Sí, Virginia quiere compartir, quiere hablar, preguntar. Virginia, te escuchamos. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Algunas caras las recuerdo, otras no los conozco, así que un placer. Y bueno, escucharte, Henry, siempre es un placer hacerlo. Y bueno, te conozco de hace muchos años, que yo te puse ahí en el chat, pero capaz que no lo pudiste leer, por intermedio, bueno, de mi tío, que también está acá presente. Y bueno, fue un gusto conocerte a ti y a Salomé. Hicimos una muy linda meditación por el departamento de Soriano, así que bueno, lo tengo eso muy presente. Pero para no quitar más tiempo, me gustaría, capaz que no solo Henry, sino algunos de los acá presentes, que continúan muy vinculados al Grupo Rama, si hay algún mensaje, que me imagino que así es, pero si lo pueden compartir, que nos quieran transmitir, bueno, esos seres de luz que nos siguen acompañando, más en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, y particularmente en de pandemia, que bueno, que nos afecta no solo acá, a Uruguay, sino bueno, a todo el mundo. Y bueno, a ver si hay algún mensaje así de esperanza o algo que puedan compartir, si han recibido. Gracias. Yo quería decirle algo porque son cosas que a mí de vez en cuando me pasan. El día 28 de marzo tuve una comunicación de los guías y como yo vivo en un balneario, vivo bastante separado, en el balneario Costa Azul,
tuve una entrevista, digamos, una con ellos, los cuales la pregunta mía era qué pasaba con esta pandemia, cuál era la actitud posterior, no lo que estaba pasando en ese momento, sino que era el futuro, ¿no? Y bueno, la contestación es de que todo esto es parte de un cambio importante por el cambio que está teniendo el planeta, el haber estado o sea, hemos logrado entrar en la cuarta dimensión al subir el planeta en un estado vibratorio de más de 140 vibraciones por lo que el planeta tenía, que tenía 7.8. O sea, estamos viviendo en un momento donde el planeta nos está dando la oportunidad de cambio a todo aquel que sienta el cambio. Y yo puedo decir así con certeza de que tengo enorme cantidad de gente que viene a verme, pero enorme cantidad de gente que viene a verme, que quiere un cambio de vida y que no está en rama, pero que está cambiando porque sienten el cambio, sienten la necesidad de que su vida tiene que ser otra cosa. Y yo le puedo decirlo así, pero esto que está pasando es porque es un cambio real de cada uno de nosotros. No pidamos para arriba algo que tenemos que solucionar acá abajo. Dejemos de creer, dejemos de tener fe en cosas que no son nuestras. Tengamos fe en nosotros mismos. La fe tiene que estar en nosotros, no para afuera, sino para adentro. Eso lo he conversado con los guías. La fe tiene que estar en nosotros, porque el cambio que ya hemos logrado, ni ellos lo habían pensado, que iba a ser tan enorme. Gracias a nuestra dedicación, gracias a nuestro comportamiento, ha cambiado muchísimo el planeta. Gracias a todos los grupos, no solamente de Rambia, sino el cambio de muchísimos grupos que han estado trabajando a través de ese cambio mental, a través de ese encuentro que tienen que hacer con su real ser. Somos nosotros los que tenemos que tener fe en nosotros mismos, fe en lo que hacemos, pero minuto a minuto, diariamente, no de vez en cuando, no decir lindas palabras y después actuar de otra manera. Hablar lo necesario y vivir lo que se habla, vivir lo que se piensa. Decir las palabras es muy fácil, pero vivir naturalmente, diariamente, colaborando con nosotros mismos y con los demás, eso es lo fundamental. Eso es lo que me han dicho los guías. Cambien ustedes personalmente. Pidan entre ustedes. No pidan para arriba, pidan entre ustedes. Henry, claro que sí. Las comunicaciones hablan de que efectivamente ya no vamos a ser los mismos completamente. Toda esta coyuntura nos está transformando y eso es lo que tenemos que aceptar. Le vamos a pedir al hermano, hay un hermano que nos está escuchando, pero atentamente desde un comienzo. Le vamos a pedir a Carlitos Cáceres, por favor, que él nos pueda aportar y también de repente hacerte alguna pregunta a ti, mi querido Henry. Vamos a pedirle entonces a Carlitos Cáceres, por favor. Adelante, Carlos. ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Miguel? Mucho gusto, encantado de saludarte. Perdonar el atuendo, pero es que aquí hace mucho frío. Lo que dice Henry Hassa evidentemente es una evidencia de que todos los ramas, bueno, él entró en el 85, 86, yo entré en el 87, hay muchos ramas que tienen muchos años en la misión, pero
Entonces, lo que sucede es lo siguiente, de que los ramas, como en el caso de Henry Hassa, que es digamos, como una apertura hacia un país que al mismo tiempo que Perú estaban dando énfasis en la expansión de este conocimiento, de este legado, lo que nos trae por consecuencia que es como reafirmarnos a lo que Henry ha venido desarrollando durante toda la charla, que es justamente el afinamiento de esa convicción de que los guías extraterrestres, hermanos mayores e instructores existen. Por eso le decía a Ligia cuando me preguntaba de qué término o qué íbamos a hablar. Yo le decía de que tenemos que suavizar nuestro vocabulario porque tenemos un vocabulario totalmente diferente al resto de la gente. Tenemos un entendimiento de todas las circunstancias que nos están sucediendo en nuestro entorno, prácticamente un discernimiento diferente al común de las personas. Recién ahora se están comprobando cosas que hace muchísimo tiempo que lo sabíamos, nos habían transmitido. Científicamente se viene comprobando, pero el acercamiento hacia esas realidades, ¿qué realmente son? Eso es lo más difícil de poder entender, y Henry Hassa lo ha expresado con mucha claridad al darnos la convicción de que eso es lo que tenemos que seguir desarrollando interna, externamente y para los demás, en el idioma que ellos puedan entenderlo. Gracias, Carlitos. ¿Algún adicional, mi querido Henry? Perfecto, perfecto, estamos de acuerdo. Es con la simpleza que nosotros tenemos que comunicarnos. Es eso. O sea, en lo diario, en la familia, en el ómnibus, en el trabajo. O sea, el cambio tiene que venir no porque están los grupos rama, sino porque la gente ve que el otro es más ejemplar, da un ejemplo de vida. O sea, nosotros tenemos que dar un ejemplo de vida, pero en la sencilla, en la diaria, en el ofrecimiento de colaborar con las personas, en dejar el egoísmo o la competencia de lado para ser muy humildes y permitir que los demás lo puedan ver, lo puedan entender. Eso es fundamental. Y vos sabés, Henry, que Hugo tuvo la virtud de hacerme el recordatorio de que yo lo conocía al abuelo. Porque estaba Hugo, estaba el abuelo, y estaba yo, por supuesto, en el encuentro en el encuentro mundial de Urubamba, cuando lo despedíamos a los paititeros, y ahí Chabuca fue la que nos contó la historia de cómo vivió el viaje al Paititi. Y yo lo pude conocer al abuelo, una persona extraordinariamente sabia en todo el sentido de la palabra. Sus narrativas eran consecuentes y siempre dejaba que los demás se expresaban y él daba su opinión al final. Muy bien. Realmente sí, era muy sabio, muy sabio. Y bueno, yo qué sé, yo pienso que al entrar yo en la familia del abuelo, o sea, porque me casé con la hija, fue un cambio en mi persona, ¿entendés? O sea, yo creo que a mí me dieron la experiencia inicial para que no jorobaran, en definitiva. para que dejara funcionar esa familia como debía y ponerme yo al lado de ellos para servir con ellos. Claro. Por eso que digo, yo te tuve que dejar un poco mi manera de ser, morir a mi vida anterior y nacer a una nueva vida. Y lo lograste, la verdad, lo lograste.
La verdad que no sé, pero digo, me sentí mucho mejor. No, y aparte de eso, Henry, lo que yo observo es que venimos como en grupos, como venimos evolucionando. Bueno, básicamente creo en la reencarnación y en el karma, pero lo que da fortaleza a todo este sinnúmero de acontecimientos que se han venido sucediendo en muchísimos grupos rama, es que venimos en grupo, venimos como apoyándonos mutuamente en, en, esta, en este enfrentamiento con la negatividad, que es de dimensiones muy, muy elevadas, evidentemente, pero tu experiencia y tu trayectoria dentro de la misión, evidentemente dan fortaleza a que realmente las cosas están muy bien sincronizadas con ellos y con todos los que hemos participado en un momento dado, ¿no? En la difusión. Muy bien, nombraste una palabra que me parece que es fundamental. Es un poco el karma que nosotros tenemos que vivir para transformarlo en dharma, ¿no? O sea, es fantástico el grupo, ahí está. Hemos hecho algo sin quererlo, pero sí con mucho cariño, ¿viste? Y yo creo que eh, eso se interpreta, eso todos los hermanos lo interpretan con gran facilidad, que es sentir la sinceridad, sentir que la verdad está ahí, y que es sencilla y que es comprensible. Y yo creo que eso viene mucho también de lo que nos hizo ver Sisto, ¿no? De entrada. Lo importante no es el contacto extraterrestre, sino el contacto con nosotros mismos. Eso no lo voy a olvidar nunca, que Sisto nos los dijo, viste, comiendo en mi casa unos tallarines que además le habíamos puesto pedacitos de carne y todo, y Sisto lo sacaba a un costadito del plato. Era muy cómico ver a Sisto sacando de a un tallarín para comer y sacando los pedacitos de carne. Nosotros no sabíamos nada de todo eso, ¿no? Y Sisto ahí nos decía, fíjate que Sisto ahí en ese momento tendría 31 años, 30 años. Claro, claro. Y nos decía, lo importante de todo esto era que lo teníamos que dar con mucha humildad y que tenía que partir de nosotros mismos. Era realmente una puerta que cerraba. Simplemente había que abrir la puerta y chau. Y abrimos la puerta, le sacamos el candado y bueno, y empezamos a andar. Sí, sí. Y yo creo que nos fue fenómeno porque lo hicimos con toda naturalidad, sin mucha parte, ¿no? A mí me tocó un poco la parte, claro, con mi trabajo, fíjate que yo con mi estudio de grabaciones, trabajaban conmigo ahí en mi estudio todos los locutores de radio, todos los locutores de los canales, porque yo le grababa toda la publicidad. Sí, sí, sí. Entonces, a mí hacer publicidad de rama en toda la radio, en todos los canales, lo hice con toda naturalidad, porque me respetaban. Tampoco podían meterse conmigo. ¿Entendés? Yo era el dueño de la batuta. Entonces, de alguna manera, lo que yo decía, los tipos lo tomaban muy en serio, porque sabían que yo no era mentiroso, que lo que tenía era de verdad y lo que hacía era muy serio. Entonces creo que eso también ayudó mucho el mismo trabajo que uno hacía todos los días, ¿no? Hermanos, vamos a ir terminando, mi querido Carlitos, vamos a ir terminando esta reunión. Muchas gracias. Esta reunión, miren, fíjense cómo nos está llevando al punto importante. Después de ir y venir, ¿no? Llegamos a un punto muy importante. ¿Qué cosa es? El encuentro con uno mismo. Qué bueno, Carlos y Henry, que le pongan énfasis a esto. Vamos a ir a un trabajo hacia adentro, hacia el contacto con nosotros mismos. Fíjese, el tiempo se nos está yendo, se está acortándose, pero antes
voy a, digamos, anunciar a un hermano que próximamente va a estar con nosotros. Me estoy refiriendo a Alfonso Ugarte. El hermano Alfonso Ugarte es miembro participante del primer viaje al Paititi. Alfonso, te queremos escuchar. Adelante, por favor. Alfonso, para una próxima exposición tuya, que va a ser el 27 de febrero exactamente.